Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Naharwadi. He estado un poco ocupado, hermanos, realizando actividades en las cuales me reporten alguna ganancia económica, por eso no he estado subiendo audios y estudios al canal, porque he estado pasando un momento económico muy apretado, pero esperamos que en Yahshua pueda pasar esto y poder seguir compartiendo más material con ustedes, más estudios. A la verdad, hermanos, he tenido que ocupar el tiempo que dedicaba para los estudios, para colgar estos audios y estas enseñanzas en el canal, lo he tenido que ocupar para realizar actividades personales. Espero que pronto pase esto, hermanos, para así estar compartiendo con ustedes mucha información que es relevante para estos tiempos finales. Igual quisiera agradecer a los hermanos que me han apoyado, que han estado siempre presentes ahí. La hermana que me escribió el correo electrónico, no me recuerdo el nombre en este momento, preguntándome qué sucedía, qué pasaba, porque se había asustado que no estábamos colgando estudios en el canal. Y la verdad que se agradece, hermano, porque la última oportunidad yo me perdí por más de 5 meses y nadie me escribió. Nadie me escribió un mensaje, ni un correo, ni siquiera More está bien, se murió, le pasó algo. Nada, hermanos, absolutamente nada. Pero ahora me dio mucha alegría porque una hermana me escribió preocupada por mí. Y eso significa que hay un cariño, hay un sentimiento especial, un agradecimiento por todas las cosas que uno está compartiendo, porque es para tu crecimiento espiritual. ¿Es posible saber absolutamente con certeza, con seguridad, que una persona es salva? ¿Es posible que los que actualmente creen que son salvos tengan la seguridad de que permanecerán en un estado de gracia hasta el final de los tiempos? La respuesta de muchos seguidores del Mashiach, influidos por la enseñanza calvinista, es sí. Y su certeza descansa especialmente en la doctrina de la predestinación. Ahora, si Yahweh verdaderamente escoge de antemano a ciertas personas para que sean salvas y ellos no pueden rechazar su elección, entonces su salvación es incondicional. Los cristianos que aceptan esta enseñanza de la predestinación, lógicamente tienen que adoptar la creencia de que una vez salvo, siempre salvo. Y para ello, el caso ya está cerrado. Soy salvo aunque fume, aunque mate, adultere, aunque haga las cosas más terribles, soy salvo porque Yahweh decidió salvarme. Pero en esta oportunidad vamos a analizar solo 3 textos, que es una prueba principal, de las cuales ofrecen los defensores de la salvación incondicional. Vamos a leer Juan 10, 27 al 29. Este es el primer texto. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellos me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mucho mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que creen en la salvación incondicional sostienen que este pasaje, Yahshua está enseñando que los que reciben vida eterna no pueden perderse ni tampoco pueden perecer. Pero el problema con esta interpretación es que no se está tomando en cuenta el contexto de la creación. Yahshua muestra que él protege a los que le siguen. Esto es lo que está indicando o infiriendo el texto de Juan capítulo 10, 27 al 29. Este estudio, hermanos, se centra en lo que el buen pastor hace por sus ovejas y no lo que ellas hacen. Eso es lo que dice el capítulo 10 del libro de Juan. Ese capítulo contrasta al buen pastor con los pastores mercenarios, que no se preocupan por la oveja, las ovejas que nunca perecerán, y esas ovejas que nadie arrebatará de la mano del Padre, son las que oyen la voz del buen pastor y además lo siguen. Estas son las únicas personas que no van a perecer jamás, según el texto. El verbo seguir en Juan 10, versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen. Este verbo es un indicativo presente que indica una acción continua. Debe traducirse así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me están siguiendo. No y me siguen, sino que y me están siguiendo. Este es el original griego y sigue diciendo: y permanecen fieles a Yahshua. Verdaderamente, estas son las personas que no van a perecer jamás, porque continúan siguiendo a Yahshua. Por esta razón, no perecerán jamás. Ahora, Yahshua no incluyó en su promesa a los que se apartan de él y comiencen a seguir a Satanás. Vamos a ver otra vez el texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me están siguiendo. No y me siguen. Ahora, pasemos a estudiar y analizar el segundo texto, que es Juan 5:24, que están usando los defensores de la predestinación incondicional. Se usan en varios pasajes del libro de Juan para probar la creencia de que una vez salvo, siempre salvo.
Por ejemplo, Juan 4 del 3 al 14, Juan 5, 24, Juan 6, 37 al 40 y 44 y 50 también, Juan 15, 2, Juan 17, 11 y 12 y Juan 3, 3 al 8. Los tres primeros versos, Juan 4, 3 al 14, Juan 5, 24 y Juan 6, 36 al 40, se usan para probar que los que creen en Mashiach tienen vida eterna y han pasado de muerte a vida. Voy a leer a Juan 5, 24. Dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo que acabo de leer se usa para probar que los que creen en Mashiach tienen vida eterna porque no serán condenados. El problema con esta interpretación es no reconocer que la existencia eterna verdaderamente es un regalo de Yahweh, que viene con nuestra fe en Yahshua. Pero no es eterna en el sentido de que no se puede perder. Más bien es algo que poseemos mientras estemos en Mashiach, mientras creamos en Mashiach, mientras sigamos a Yahshua. No pasaremos a condenación. O sea, hemos pasado de muerte a vida, siempre y cuando sigamos a Yahshua y también creamos en Él. El verbo creer que se usa ahí, el que oye mi palabra y cree, es una traducción del griego bíblico que está en un presente participio que indica una acción continua. O sea, se debería de traducir de la siguiente manera: el que oye mi palabra y sigue creyendo al que me envió, sino que sigue creyendo, un presente continuo, tiene vida eterna. El verbo pisteuno de lo que Yahshua está diciendo es que mientras continuemos creyendo y confiando en Él, nunca seremos condenados. Otro texto, Juan 3:3, dice Yahshua a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Este pasaje es interpretado como queriendo decir que los seguidores del Mashiach, o vamos a decir los cristianos que nacen de nuevo, no pueden renacer otra vez. Así como una persona que nace es hijo de su padre, no importa lo que ocurra, así también ese individuo nacido del Espíritu de Yahweh es su hijo para siempre. Una vez hijo, siempre hijo, dicen ellos. El problema con esta analogía, con esta interpretación, es que no están reconociendo la diferencia entre el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Los dos nacimientos no son idénticos. La filiación espiritual no es la misma que la filiación ideológica, pero ellos pueden ser hijos e hijas espirituales de Yahweh. La afirmación de que son hijos de Yahweh para siempre, debido al renacimiento espiritual, solo puede ser cierto si tenemos fe en Yahweh y sentimos amor por Él. Antes de llegar a ser seguidores del Mashiach, nosotros somos hijos del maligno, según Mateo 3:38. El diablo era nuestro padre espiritual, según Juan 8:44. Pero esta relación espiritual de padre e hijo cambia en el momento de la conversión. Podemos estar agradecidos de que se le puede poner fin a nuestra relación espiritual padre-hijo con el maligno o con el mal. Otro texto, Filipenses 1:6, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del regreso de Yahshua. Este texto se usa para probar la eterna seguridad incondicional de nuestra salvación. Esta interpretación no está considerando en la manera en la cual Yahshua inicia el proceso de salvación, y esta misma forma se expresa en Gálatas 3:3, que habla de comenzar con el espíritu y terminar con la carne, cuando dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es evidente que Yahweh va a salvar solamente a los que permanezcan bajo la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que es nuestro amado Mashiach Yahshua. Y estos mismos versículos se aplican a los textos que hablan de nuestro Ruach como sello de nuestra salvación, Hechos 1:13 y 14 y 2 Corintios 1:22. Dice Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, o sea, Yahshua. Efesios 1:13. El texto es muy claro. El sello del Espíritu Santo es recibido por los que oyen el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y aceptan a Mashiach. Otro texto, Hebreos 13:5, la última parte: los que creen en la doctrina de una vez salvo, siempre salvo, están apelando a Hebreos 13, versículo 5, para afirmar que están eternamente seguros porque Yahweh ha prometido no dejarlos ni desampararlos nunca. Ahora, Hebreos 13:5, ¿enseña la salvación incondicional? La respuesta ha de hallarse en el contexto original del versículo, que se encuentra en Deuteronomio 31, 6 y 8. Yahweh está exhortando a Israel, en el versículo 6, esforzaos
y cobrad ánimo, porque no te va a dejar ni tampoco te desamparará. Pero 10 versículos después, en el mismo capítulo, Yahweh predice que el pueblo lo va a abandonar a él, diciendo: este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ellos, y me dejará, y va a invalidar mi pacto que he conservado con él. Deuteronomio 31, versículo 16. En el versículo siguiente, es decir, el verso 17, Yahweh predice que él va a abandonar y va a castigar al pueblo cuando dice: y se encenderá mi furor en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y van a decir en aquel día: ¿no me han venido estos males porque Yahweh no está en medio de mí? O sea, todo el capítulo de Deuteronomio 31 y de Hebreos 13 están confirmando que la promesa de Yahweh de nunca dejar y nunca desamparar a su pueblo, a sus hijos, está condicionada a la obediencia. Si abandonamos a Yahweh al buscar la maldad, él nos va a abandonar. Los que creen en la salvación sin condiciones leen a Hebreos 13:5, algo que no se encuentra ahí. El texto de Deuteronomio 31 ni siquiera está abordando la garantía de la salvación, sino que nos habla de la promesa de la condición temporal y la prosperidad que pueden ser invalidados por el pecado. Otro texto, para los que quieren probar que para ser salvo Yahweh no te pide ninguna condición. Hebreos 10:10 al 14. Vamos a leerlo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Mashiach, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Los que creen en la premisa de una vez salvo, siempre salvo, están interpretando este texto en el sentido de que la salvación eterna se logró por medio de Yahshua de una vez para siempre. Esta interpretación está ignorando el contexto del pasaje, que contrasta la eficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de Yahshua. Lo primero no elimina al pecado, como dice Hebreo 10 del verso 2 al 4. De otra manera, cesarían de ofrecerse los que tributan este culto limpio, una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se está haciendo memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Pero el sacrificio de Yahshua triunfó sobre el problema del pecado, porque en el versículo 14 nos está diciendo: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El tema central de este pasaje no es que Yahshua, por medio de su sacrificio, haya salvado a toda la humanidad para siempre, sino que su sacrificio no necesita ser repetido, como del Antiguo Testamento. Esto nos está enseñando que los creyentes son salvos una vez para siempre, sino que con el sacrificio de Yahshua, que fue ofrecido una vez para siempre, en ninguna parte del pasaje está insinuando o enseña o infiere que la salvación es incondicional. Por eso, ninguno de los textos que hemos estado analizando y estudiando sustentan la creencia popular de que una vez salvo, los individuos son salvos para siempre. En cambio, vimos que la constante enseñanza de la Escritura es que nuestra seguridad eterna de la salvación depende exclusivamente de la fe y la confianza que depositemos en Yahweh, y que Satanás no nos va a arrebatar de las manos de Yahweh. Si nosotros dejamos de ejercitar la fe y rechazamos la protección divina de Yahweh, Yahweh no puede forzarnos. Él no puede forzarnos a entrar en el cielo si nosotros no queremos. Nuestra salvación no se está basando en una elección divina sin condiciones, sino que en una aceptación humana condicional del don de la vida eterna. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar estudiando la parte 2, que tiene que ver con la salvación condicional. Desde ya te pido que dejes un like, que te suscribas al canal, que por favor dejes comentario, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te dé shalom.